Y nosotros estamos en una temporada de alineamiento profético. ¿Cuántos lo saben? Y lo que sucedió hoy es una muestra, un anticipo de lo que va a continuar ocurriendo en todo este año. Va a ser un año donde va a haber mucha manifestación de lo profético, va a haber mucha profecía, mucha manifestación de poder en la casa. Yo estaría emocionado, trepado en las... Pero no se preocupe, yo me emociono por usted. Pero escúchalo bien, es necesario entonces que seamos una iglesia que tiene discernimiento en lo profético. No discernimiento profético, porque no es que sea profético el discernimiento per se, es discernimiento en lo profético. Y ese es el título de la palabra de hoy. Y mira lo que dice Lucas 12, dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir, ¿quién estaba hablando? ¿Dónde están los Timoteos? ¿Quién estaba hablando? Jesús estaba hablando. No me grite tanto que me pongo nervioso. Comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Diga hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Eso no es unción profética. Ni oculto que haya de saberse, dice, espérame, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, escucha, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Estamos entrando a una temporada donde el Señor va a comenzar a exponer la chismosería en público, va a comenzar a exponer lo que estaba oculto en público, y lo va a traer por medio de un mover profético. Y hoy vamos a aprender a discernir espíritus en lo profético. Y yo voy a llegar hasta donde el espíritu me permita. No voy a coger lucha, yo estoy relax. Yo voy a predicar hasta donde me dé. Tengo como para 5 horas y a usted aguante. Y vamos a exponer en esta mañana y vamos a eliminar toda levadura de hipocresía y falsedad. Amén. Cuando usted escuche la palabra hipocresía, cuando usted vea la palabra hipocresía ahí en el texto, yo quiero que usted piense en un disfraz. Nosotros somos visuales, muchos de nosotros, y yo quiero que usted se imagine un disfraz, un antifaz, un disfraz, lo que se ponía el zorro en la... Es un disfraz. Literalmente la palabra que se utiliza en el griego ahí tiene su origen en eso, en el teatro, en el ponerse un costume para hacer un personaje. La persona que hace el personaje no es esa. No es el personaje. Está oculta detrás del personaje. ¿Lo están viendo? Por eso es hipocresía. Así que en el contexto profético, lo que estamos hablando entonces es de un espíritu inmundo o de espíritus inmundos que están disfrazados. Cuando el Señor está diciendo, cuídate de la levadura de los fariseos, está también hablando de espíritus que están detrás, que están disfrazados de doctos en la palabra, de maestros verdaderos de la palabra, pero realmente es falso, es artificial. Están viviendo un do as I say and not as I do. Ellos no están viviendo lo que están diciendo, tienen un disfraz. Y es necesario discernir para poder verlo. Y para esto es necesario que definamos unos cuantos conceptos. Y vamos a comenzar con una definición bastante general de lo que es un profeta. Y luego, si nos da tiempo, vamos a tocar una definición de profeta un poquito más profunda. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero, ¿qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Pues mira, en un sentido más amplio, social, natural, aquí en el nivel humano, terrenal, pues un profeta, muchas veces se utiliza ese término para referirse a un líder. Un profeta puede ser un líder de un movimiento político o un fundador de una religión. Le llaman profeta, ¿ves? Están viéndolo. Y muchas veces ese término lo usamos cotidianamente para referirnos a personas que predicen, que dicen cosas que van a pasar antes que sucedan. Y estoy hablando en términos naturales, sea por premoniciones, sea por lo que sea, le llaman profeta. Es un coloquial el término, ¿verdad?
No estoy diciendo que lo sean en el sentido que vamos a hablar, pero sí. Ahora, la definición bíblica de lo que es un profeta, un nabí, es una persona inspirada. Así que cuando yo no utilizo el término de forma coloquial, pero el que lo usa coloquialmente, cuando lo usa para describir un líder, lo usa para describir a alguien que fundó un movimiento, está utilizándolo para describir en cierta manera que es una persona que tiene una inspiración, una motivación, una visión. Pero en el contexto que lo estamos hablando, la forma que Dios habla de profetas, estamos hablando de una persona que tiene una inspiración. Oye bien, esa inspiración es espiritual. Y no solo es espiritual, sino que es divina, es de Dios. No se me queden así con cara de teléfono ocupado, por favor. O sea, hablamos de espíritu. ¿Qué es espíritu? Cuando hablamos de espíritu, hablamos de dimensión, hablamos de dónde proviene el mensaje que nos están hablando. Amado, lo profético es un mensaje, es una comunicación. Y nos habla, cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de dónde viene. Estamos hablando de espíritu, estamos hablando de cuál es la unción. Estamos hablando de espíritu, estamos hablando de cuál es el poder. Así que aplicando discernimiento, ¿qué es lo que vinimos a hacer en esta mañana? ¿Cuántos vinieron a eso? Pues para saber si un profeta o una profecía, es decir, un mensaje, ¿verdad? Un profeta o una profecía es de Dios, yo tengo que discernir el espíritu. Pero lo puedo decir de otra manera, yo tengo que discernir la inspiración. Yo tengo que evaluar qué te está inspirando. ¿De dónde viene tu motivación? Pero solo Dios ve el corazón. Bueno, pero nos da discernimiento de espíritu. Y yo puedo ver la inspiración de una persona. Yo no puedo ver todos los recovecos que tiene en el corazón, a menos que Dios me muestre unas cosas. Pero yo puedo discernir el espíritu que está detrás de la cosa. Yo tengo que discernir la inspiración. Primero de Juan 4:1, ¿qué dice? Usted lo sabe. Usted sabía que iba... Los duros en la palabra aquí sabían que iba a tocar este texto. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad, diga probad. Amado, eso no significa que los experimente. No tienes que experimentar todos los espíritus. Los tienes que probar para ver de dónde vienen, a ver cuál es la inspiración que hay alguien que esté despierto. No significa que tú tienes que irte para allá, a meterte en la nueva era para poder probar ese espíritu, para poder fluir después en eso. No, a otro con ese cuento. Probar significa evaluar, probar los espíritus, si son de Dios. Eso es lo que probamos. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo que ya han salido? Llevamos 2000 años con un montón de profetas entonces falsos en el mundo. Pues sí, por ahí hay mucha gente que lo que está esperando es un falso profeta. Llevamos falsos profetas por montones. Dice que hay muchos. Ahora yo les quiero decir algo. Si hay muchos falsos profetas, pues debe haber muchos profetas verdaderos, ¿o no? No puede haber algo falso de algo que no existe. Solamente pueden haber billetes falsos que sean efectivos, que de alguna manera valga la pena falsificarlo. Si es que hay un billete de 20 de verdad o de 100 que está detrás, que es genuino. ¿Me está entendiendo? Porque si no, pues ¿de qué me sirven los de monopolio? Esos no son billetes falsos, son de jugar. Pero cuando se falsifica un billete es porque lo que estás falsificando tiene algún tipo de utilidad. Así que hay falsos profetas porque hay utilidad en la profecía. Y si discierno cuál es el espíritu que está detrás, yo puedo ver si la enseñanza, si el movimiento, lo que esté pasando, si la profecía es falsa. Y me arroja a luz también sobre si el maestro es falso.
Yo he estado, amados, en lugares donde estamos ahí alabando al Señor, en otras congregaciones, y veo una persona que empieza a tener una manifestación de estas que tumba sillas y se mueve de cierta manera, que bien sabemos que el Espíritu puede mover eso. Yo no tengo ningún tipo de problema con decir eso. Ahora, todo el mundo estaba alabado de Dios, mira, esto es del Señor, mira para allá, el Espíritu se le metió. Y yo acá, lo que tiene es un demonio, repréndanselo. ¿Qué tú quieres? ¿Que se arrastre como culebra? ¿Que diga soy Lucifer? Porque falta discernimiento de espíritu. La manifestación que se estaba dando no tenía una inspiración en el Espíritu Santo. Tenía una inspiración en otro espíritu que tenía que salir. Y entonces ellos estaban entreteniéndolos. Tenían una sesión de consejería demoníaca en vez de liberación. Nosotros no somos, como escuché a alguien decir, las iglesias que no ministran liberación son daycares de demonios. Los aconsejamos, le traemos agüita, café, le damos jueguitos. De vez en cuando los entretenemos para que se muevan y qué sé, pero tenemos un cuido. Y de gratis. Hablando de profecía, nos preguntamos, ¿cuál es el espíritu entonces detrás de la profecía verdadera? ¿Cuál es el espíritu detrás de la profecía verdadera? ¿Qué es el espíritu de la profecía? Pues mira, el espíritu de la profecía, y no voy a entrar en eso, es el testimonio de Jesús. Lo dice Apocalipsis 19, 9 y 10. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Lo acabo de leer. ¿Qué pasa? Memoria corta, vamos. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Y ahora bien, en ese texto hay algo bien interesante, y es que cuando el ángel le está delante de Juan, Juan está viendo un ángel que le está revelando cosas, él viene y se postra. Se postra, lo trata de adorar. Y el ángel le dice, no. A mí tú no me adoras, adora a Jesús. Miren la inspiración, miren la inspiración. Si el ángel es de Dios, no va a aceptar tu adoración. Ay, my God. El espíritu de la profecía verdadero te va a conducir a adorar a Dios, a adorar a Jesús. Y apunta eso, subrayalo, lo vamos a ver ahorita de nuevo. Eso no se les puede olvidar. Te estoy diciendo que si el mover profético que tú estás experimentando te invita a adorar a un profeta, corre por tu vida. Escucha, no hay nada malo. Yo estoy emocionado porque nosotros vamos a tener un fin de semana lleno de profetas aquí. Vamos a tener a Alejandra, vamos a tener a Ángel. Yo estoy feliz por eso. Eso no está mal. Honrar el ministerio profético no está mal. Ahora, esa profecía, si es verdadera, que no los estaríamos invitando si no los hubiéramos conocido un poco, ¿verdad? Esa profecía, si es verdadera, ellos nos van a dirigir a adorar a Dios, no a adorarlos a ellos. Y les voy a decir, no lo tengo apuntado, se chavaron, porque tengo un mensaje largo y para colmo estoy off script. El primer libro de orden que se aparece que para allá para el año 70 en la historia de la iglesia, que no estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero me parece bien interesante para los que creen que esto cesó. Ya las escrituras estaban cerradas y estamos hablando de los próximos par de décadas después de eso. Estamos un par de años ahí, primer siglo segundo, principio del siglo segundo. ¿Y usted sabe qué? ¿Qué tenía? Tenía un criterio para cuidarse de los falsos profetas. ¿Sabe lo que decía? No sé si decirlo. Decía, cuando venga un profeta, tú recíbelo, trátalo bien, albérgalo, dale, ¿sabe? Toda la demás. Dice, pero si te pide chavos por la profecía, es falso. Usted haga lo que usted quiera con eso. Esto es de más de 1800 años atrás. La iglesia ya tenía estos problemas. Eso no significa que el profeta no puede levantar una ofrenda, pero la profecía no se vende a alguien que esté despierto. Hay una línea muy fina. Hay una línea muy fina. Es decir, si lo que estás experimentando, el mensaje profético, no te invita a adorar a Dios, quizás tiene un espíritu detrás, pero es otro espíritu.
no es una inspiración de Dios. Tiene un espíritu detrás, pero es otro. Se coló un demonito por ahí, un sinvergüenza. Ahora, ¿sobre quién puede operar este espíritu de profecía? Este asunto de profetizar y testificar a Jesús. Bueno, pues sobre todos. O sea, es posible que todo creyente que está aquí, que es nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, ha sido empoderado por el Espíritu Santo, profetice y opere en el testimonio de Jesús de la profecía. Por supuesto que sí. Incluso hay gente que ha profetizado sin don y si están en el lugar indicado, en el momento indicado y se prende la cuestión, profetizan. No son profetas, pueden ser hasta impíos, amados, y pueden profetizar. Primera de Samuel 19:20 nos dice que Saúl profetizó. Saúl no era profeta, Saúl no tenía ni don profético, pero pasó un corillo danzando y profetizando y él se emocionó y empezó a profetizar. Se le metió Dios. Lo que pasa es que él dejaba que se le saliera. Era un bajil era un saco con boquetes, con hoyitos. Ay, Dios mío, Señor. Era un envase de riego, no era de... bueno. Ay, Jesús. No es lo usual, esto no es la norma, esto es excepcional, pero puede pasar. Necesito decirles que esto puede pasar. Jesús dijo, si yo me callo, las piedras profetizan, las piedras te van a hablar, las piedras no son profetas, no tienen dones proféticos, ni siquiera están convertidas. La mula de Balaam le habló a Balaam. La mula tampoco, sabemos que si tuvo autismo en el Espíritu Santo, no sabemos. Ahora, hay muchos en la casa. Hay muchos aquí, hay muchos en la iglesia del Señor, que más allá de ser nacidos de nuevo, más allá de que el espíritu de la profecía los reciben, los ministra y ellos pueden hablar inspirados por el Señor en el espíritu, porque tienen el Espíritu Santo, todos podemos escuchar a Dios. Pero hay una gente que tiene una propensidad mayor, tiene una gracia especial para profetizar. Tiene algo que es como un regalo del Señor, una gracia del Señor para profetizar. Y eso se llama don. Don es carisma, don es regalo, don es gracia. Es una gracia especial para profetizar y es lo que conocemos como don de profecía. ¿Ok? Primera de Corintios 14 nos invita a procurar los dones espirituales, pero sobre todo, ¿el de cuál? Porque el que usa este don habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Y aquí yo quiero aclarar algo. Yo no creo en una cosa que llaman el profeta neotestamentario, es decir, el profeta del Nuevo Testamento. Yo no creo en eso. No, que esos eran los profetas de antes, los profetas de ahora no pueden predicar el juicio porque esos eran los profetas del antiguo pacto. Cállese, disparatero. Discierna. Ese texto está hablando del don profético y del uso de la profecía. Es decir, la profecía tiene como objetivo la edificación, la consolación y la exhortación. Por tanto, todo el que profetiza, la profecía que suelta está dirigida a eso. Ese mensaje va para ahí. Pero hasta ahí llegan los que tienen espíritu de profecía que le cae arriba de vez en cuando y los que tienen don, pero el que tiene oficio, ministerio de profeta, hace más. Y no hay tal cosa como el profeta del Nuevo Testamento. La palabra dice que no hubo uno mayor hasta Juan. Y dicen, ahí ese fue el último del Antiguo Testamento. Pero ¿qué fue lo que pasó con Juan? Que después de Juan, escucha bien, cambió la profecía, cambió el panorama, cambiaron cosas. Es decir, el mensaje, las circunstancias en las cuales opera el profeta hoy no son las mismas que operaban hasta Juan.
Juan estaba apuntando hacia que Jesús venía en carne, y ahora el profeta está hablando de la segunda venida. Está hablando de otra venida, está apuntando hacia Jesús de otra manera. ¿Alguien está despierto aquí? No quiero perderlos con esto. Sí, es verdad, hasta Juan había una circunstancia que después de Juan cambiaron, pero el profeta es el mismo. El profeta siempre ha sido el mismo. Cuando digo las circunstancias cambiaron, no es solo el panorama profético de la redención, escúchalo bien. Además de eso, cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu, todos escuchamos a Dios. Pero antes no era así. Así que Juan tenía una situación distinta, porque Juan profetizaba y no tenía quien lo secundara. Pero ahora nosotros tenemos que estar más amolados, porque todos los que están aquí pueden escuchar al Espíritu Santo y pueden escuchar a Dios. Así que claro que el campo de operación del ministerio profético cambió, pero el profeta es el mismo, el oficio es el mismo, la responsabilidad es la misma. Así que, aclarado ese error, continuamos. Claramente el profeta hace esas tres cosas también, porque la profecía hace eso, y el profeta, como profetiza más, el profeta hace eso más. Pero no es lo único que hace. Vamos a ver ya más adelante las otras cosas que hace. Y estamos hablando de discernir en lo profético. Y para eso tengo que entender lo profético. Porque si yo no sé cómo se supone que opera lo profético, no voy a saber cuando estamos picando fuera al hoyo. Ahora, en esa lista hay otros dones que se mencionan. Y otro don que se menciona es sumamente relevante a esta enseñanza. ¿A que no sabe cuál es? Bendito, no me dejen así. ¿Cuáles son los 9 dones del Espíritu? ¿Quién me los recita? Discernimiento de espíritus. ¿Es relevante esta enseñanza? Por supuesto, y escúchalo bien. La palabra ahí dice, no voy a entrar en el texto, pero la manera que Dios reparte dones es que dice: a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para beneficio. Y luego dice, y a uno se le dieron estos dones, aquellos dones y demás. Es decir, el Espíritu que tiene todos los dones, usted lo tiene. Pero no todos tienen la misma gracia en las mismas áreas. Y todas las cosas que están allí, al igual que el que aún sin don de profecía puedes profetizar, somos invitados todos. Todos tenemos que hacer todas las cosas que están allí. Todos tenemos que discernir, todos tenemos que tener fe, todos tenemos que orar por los enfermos, todos tenemos que hacer todas las cosas que están en los dones. Lo que pasa es que no todos tenemos los dones. Así que cuando habla de discernimiento de espíritu, esto es relevante. ¿Por qué? Porque obviamente yo quiero que en esta enseñanza usted le pida a Dios que le dé don de discernimiento de espíritu. Amén. Pero aún si no lo tiene, y aún en lo que le llega, yo les quiero decir algo. Usted tiene que discernir espíritus. Acabamos de leer y el apóstol Pablo nos dice: aquellos que tengan el don de discernimiento de espíritu, cuídense de los falsos profetas. ¡No! Se lo dice a toda la iglesia. Toda la iglesia tiene que discernir. Y escucha bien, cuando hablamos de discernir en el espíritu, no solo discernimos que hay un espíritu inmundo. No solo discernimos esa palabra que diste, eso es hechicería. Hay un espíritu de pitón, de adivinación en el escupe. No solo eso. Nosotros discernimos espíritus. Digas. Espíritus, digas. Es decir, nosotros discernimos el Espíritu Santo. Es más importante discernir ese que cualquier otro. Tenemos que poder reconocer el Espíritu Santo en las personas, en el mensaje. ¿Qué otras cosas discernimos? Discernimos ángeles. Son espíritus. Y discernimos ángeles de Dios. Y discernimos ángeles caídos que están allá encejados y que no les va muy bien. Discernimos espíritus inmundos. ¿Y usted sabe que también otro espíritu nosotros discernimos? El humano. Nosotros discernimos el espíritu humano. Usted espíritu es en mi cuerpo. Así que hay veces que la palabra que me estás dando no te la inspiró el Espíritu Santo. Tampoco un ángel de Dios. Y tampoco un ángel caído. Ni un espíritu inmundo. Pero sí el espíritu humano.
Sí es tu propia maquinación, tu propio análisis, tu propia alma la que está hablando y se metió y lo que estás moviéndote en un espíritu humano, en tu humanidad. Es decir, ya yo dije eso. Vale, me voy a las millas. Ahora, enfocado en el discernimiento profético de nuevo. Ya hablamos, ¿verdad? Vamos a enfocarnos de nuevo. Yo estoy enseñando hoy. No todo el que profetiza tiene don de profecía. Pero no todo el que tiene don de profecía es profeta. Yo lo voy a repetir. No todo el que profetiza tiene don de profecía. Pero no todo el que tiene don de profecía y profetiza es profeta. No es que usted empieza con el don y se gradúa con el oficio. Porque ser profeta no es mejor que ser maestro. Ser profeta no es mejor que ser apóstol. Ser profeta no es mejor que ser pastor. Usted puede ser de otro de los 4 ministerios y tener el don de profecía. Nunca se va a graduar a profeta porque es que ese no es tu bachillerato. Yo estudié sociales, yo estudié derecho, no me iba a graduar de medicina porque yo no estoy en ese currículo. Esa no es mi facultad. Y es importante discernirlo, porque hay veces que tenemos, nosotros nos convertimos, y a veces, especialmente en esta casa hay mucha profecía y mucho profeta. Significa que es bien común que usted se convierte aquí por primera vez, empieza a dar los primeros pasos en el Señor, y rápido que recibe el Espíritu Santo profetiza. ¿Por qué? Porque aquí hay profetas profetizando que crean atmósfera para que se profetice, y aquí hay mucha gente con dones proféticos, porque es una casa donde se edifica lo profético. Así que tenemos que saber, porque es bien triste que usted esté empeñado en ser una cosa cuando usted es otra cosa igualmente valiosa que yo necesito a mi lado. Efesios 4:11 nos enseña que Dios mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y esto es bien importante, amado, escúchalo bien. Los dones se piden, pero los ministerios no. Nosotros somos llamados a procurar los mejores dones, pero no somos llamados a pedir el oficio, el ministerio. El ministerio tú naces con eso. Tú naces con eso. Desde que tú naces, Dios te puso un sello y dijo, este muchacho yo lo quiero para que me sirva a la edificación del cuerpo en el evangelismo. Tú no lo sabes, pero Él sí. No menosprecies el regalo de Dios. O sea, los dones son regalos de Dios para nosotros, para beneficio. Pero los ministerios son regalos nos convierte a nosotros en regalos a la iglesia. ¿Y usted menospreciando su llamado? Usted es un regalo para mí. Ok. Entonces, cuando habla de los ministerios, voy a las millas con los textos, tienen que estudiarlos en su casa, I'm sorry. Porque quiero terminar. El profeta, a todos los 5 ministerios se le añaden unas funciones. Además de exhortar, consolar y edificar, pues tanto al pastor como al maestro como al evangelista, de oficio se le añaden unas cosas. Es decir, no solo hace esas cosas, sino que lo hace para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, tiene una función más abarcadora. Escúchalo, cuando el profeta de oficio edifica lo profético en la casa. Si usted está en una iglesia como Ciudad de Salvación y los pastores profetizan casi como profetas, es que los profetas de oficio están haciendo su trabajo. Porque están edificando el cuerpo en su dimensión. El que profetiza por don o profetiza por inspiración en el momento, esa palabra va a edificar a la persona, pero no va a traer edificación en el cuerpo en el sentido más amplio de la palabra. ¿Ok? Yo espero que lo vean, Señor, abre los ojos. Yo espero que conceptos que teníamos que se caigan de verdad, que podamos discernir en lo profético. A diferencia, déjame ver cómo lo puedo decir.
Esto nos lleva a la interacción entre los ministerios, porque le aplica a los 5. Los 5 tienen esta función adicional de edificar a la iglesia y de perfeccionar a los santos. Ahora lo van a hacer desde su naturaleza, lo van a hacer desde su posición. Escuché en una ocasión a Chris Bolton hablando de los 5 ministerios y él lo utilizó como una fuente de esta de refresco. Usted tiene Sprite, tiene Coca-Cola, tiene... Pues usted va a la fuente de Coca-Cola y no puede esperar que salga Sprite, ¿ve? Usted se alinea a esa fuente. ¿Por qué? Porque la fuente tiene una esencia. En cierta manera, el Espíritu en ti, tú tienes una esencia que el Señor habló, que es tu función en la iglesia. Y tú vas a hacer todas estas cosas desde tu perspectiva, desde tu posición en el Señor. Es decir, el evangelista también. Yo necesito que, si tú quieres que una iglesia se mueva en lo evangelístico, necesitamos que los evangelistas edifiquen la casa y perfeccionen a los santos con su naturaleza de evangelismo. Lo van a ver. El que tiene el don profético profetiza, pero no tiene la responsabilidad, la carga de lo profético en la iglesia. El que tiene el oficio de apóstol es un poquito diferente, pero el que tiene el oficio de maestro edifica lo magisterial, pero no tiene la responsabilidad profética, tiene la magisterial. ¿Lo están viendo? Hoy, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Yo no estoy profetizando ahora mismo. ¿Qué yo soy? Yo no soy maestro. De oficio no. Yo estoy enseñando hoy. Pero mi llamado desde chiquito siempre ha sido ser profeta. Eso fue lo que Dios me habló siempre. Ahora en toda mi vida yo he evangelizado, he pastoreado, he enseñado, todo lo demás. Pero ¿por qué yo puedo enseñar hoy de esta manera? Y no me voy a exaltar porque no es eso lo que quiero decir. Pero ¿por qué yo puedo enseñar que maybe parezco maestro? ¿Por qué? Porque yo me congrego en una iglesia que se llama Ciudad de Salvación, donde hay maestros de oficio que han edificado lo magisterial en mí. Y yo puedo operar en esos elementos y puedo enseñar. Mira lo importante de esto. Puedo enseñar de lo profético, que es mi oficio, pero lo enseño como maestro. Porque tenemos a nosotros, especialmente en esta casa, porque somos una casa maestra. ¿Alguien se ha preguntado por qué Ciudad de Salvación es una casa maestra? ¿La han visto allí? Bendito sea el Señor, nos ha edificado en el magisterio, nos ha edificado en la enseñanza del Señor. Y por eso si tú eres pastor, eres maestro, eres evangelista, eres lo que sea, y eres de aquí y te dejas edificar por la casa, se supone que tú puedas enseñar como maestro, pero no necesariamente ese sea tu oficio. No necesariamente ese sea tu oficio, pero yo necesito aprender de evangelismo. Pues yo necesito que los evangelistas me lo enseñen como maestro, porque si me lo enseñan como evangelista no voy a entender. Padre amado, aterriza esto. Ahora, no me volví maestro porque aprendí magisterio, a enseñar. He aprendido a enseñar. Yo antes ni notas tenía. Yo por muchos años, yo llevo predicando desde los 8 años. Y a mí me invitaban a los sitios, yo llegaba sin Biblia y sin notas. Y cogía el micrófono y empezaba a ¿qué? Gener mi testigo, a fluir en lo que tenía. Leía un texto y empezaba a profetizar. En realidad lo que yo hacía era profetizar. Traía un mensaje profético. Pero he aprendido a enseñar. ¿Lo están viendo? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Ves? Necesito más de la unción de maestro. Que voy a llamar a Mari que me ponga la mano encima para que este mensaje llegue bien. Impárteme. Los oficios no se imparten, amado. Yo puedo pastorear. Pero yo soy profeta, ¿cómo puedo pastorear? Quiero que lo vean. Yo tengo que pastorear. Tenemos un grupo que lo discipulamos en la semana con Juan Carlos y Nara y lo tenemos que pastorear. ¿Cómo yo puedo pastorear? Necesito que pastores de oficio edifiquen en mí lo pastoral. Ahora, yo voy a manifestar lo pastoral de forma profética. Escucha esto, a ver si esto le hace clic. Porque
La raíz que estoy arrancando hoy en el nombre del Señor y el concepto que estamos tratando de derribar hoy en el nombre del Señor y la raíz que estamos tratando de desenmascarar, escúchalo, esto viene, nosotros llevamos más de 500 años que salimos de Roma. Nosotros salimos de la Iglesia Católica Romana hace más de 500 años. Salimos de allí. Pero ¿qué hicimos? ¿Qué hizo la iglesia? ¿Quiénes dirigían esa iglesia que salió de Roma? Pues sacerdotes. Eran sacerdotes, era la figura del sacerdote. En la iglesia católica romana no hay 5 ministerios operando como en los Hechos. Ellos se apartaron del diseño original de la estructura de la iglesia y se inventaron un sistema jerárquico donde el sacerdote es todo. El sacerdote es en cierta manera la voz profética de la congregación porque trae la homilía. El sacerdote es el pastor porque es el que apacienta supuestamente a la gente. El sacerdote es el maestro porque es el único que enseña. El sacerdote es todo. ¿Y qué hicimos nosotros? No le vamos a llamar sacerdote. Algunas denominaciones sí, pero nosotros no. Tú sabes, nuestro corillo no le gusta decirnos sacerdote y esas cosas. Eso es weird. Eso no. Le llamamos pastor. Y el pastor es todo. El pastor es el que canta, el pastor es el que recoge la ofrenda, el pastor es el que enseña, el pastor es el que visita a los enfermos, el pastor es el que profetiza, el pastor. Convertimos los pastores en un sacerdote. Y la iglesia no se integra. Por eso yo a veces estás escuchando conceptos bíblicos y a veces te puedes sentir, llevas 500 años viéndolo de esta forma. Estamos sacando una genética que estaba desviada y la estamos alineando en la iglesia del Señor. O sea, el pastor no es el cura de la iglesia. El apóstol no es el cura de la iglesia. Ay, no te creas que el movimiento apostólico y profético ya arregló esto. I'm sorry. Convirtieron lo que ahora le llaman apóstoles al cura. Le llaman apóstoles, tienen diócesis, tienen catedrales y tienen hasta le besan el anillo. Tenemos hasta papas en el movimiento apostólico y profético. Y tenemos que arrepentirnos y tenemos que salir de Roma, porque ese no es el modelo de Dios. Necesitamos una reforma del movimiento que se llama Nueva Reforma. Necesitamos una reforma del movimiento apostólico y profético también. En nada. Yo te voy a decir algo. Yo me he puesto a estudiar algunas cosas. Nosotros vivimos en Puerto Rico. Puerto Rico obviamente culturalmente es muy influenciado por Roma. Culturalmente. Así que yo me he puesto a estudiar algunas cosas para aprender con qué estamos peleando. No estoy experimentando los espíritus, estoy leyendo nada más. Y yo me he dado cuenta, amados, I'm sorry. El movimiento apostólico y profético y este modelo de las coberturas. A mí no me importa, yo lo voy a decir. Lo que parece es, a lo que se parece es a Roma. Es que no se parece a nada más, no parece ni evangélico. Es más, mientras más profundo llega, empiezan a llamarse bishop, se ponen batas y todo, y se ponen cuello clerical. Es que yo no lo puedo entender. Hacen grupos y son cardenales, no me digas que son apóstoles, son cardenales. Escupe. Sal por aire ahora. Nombre de Jesús. Tenemos que discernir. Les voy a decir más. Dios puede poner a un evangelista a dirigir una congregación. Puede poner un maestro a dirigir una congregación. Ni siquiera nosotros, yo estoy predicándome esto a mí. Yo no puedo dejar de decirle pastores a Paul y Mari. No lo son. No puedo dejar de decirlo. Pero quiero. Él es apóstol, ella es maestra. Eso es la autoridad apostólica, porque la casa es apostólica. En esta casa no son pastores. Claro, tenemos la bendición que a nosotros no nos gustan los títulos mucho y nos decimos tú y Paul, Mari, Gené. Nos decimos, ¿sabes? No vamos por ahí, no, llámame por mi título. Pero tenemos que reconceptualizar esto, tenemos que salir de Roma. Ahora, el ministerio, mira esto, miren esta interacción de los ministerios. Lo voy a leer como lo tengo. El ministerio apostólico, ¿usted sabe lo que significa apóstol? Enviado. El ministerio apostólico, o sea,
En las iglesias que más resisten el ministerio apostólico, si tienen un ministerio de misiones, tienen un ministerio apostólico. El ministerio apostólico se relaciona muy de cerca con el evangelístico porque está orientado a misiones, a conquista y a establecimiento de iglesias. ¿Lo están viendo? O sea que el apóstol y el evangelista pues se interaccionan así, pero mira esto, el pastoral naturalmente también se mueve de la mano con el evangelístico. ¿Por qué? Bueno, es bastante obvio, el evangelista los trae, el pastor los consolida. El pastor los afirma en la fe y el evangelista los trae, pero entonces el pastor tiene que estar amarrado al maestro porque ¿qué rayos le va a enseñar? Ay. Entonces la consolidación, el cuidado del creyente necesita también protegerlo de todo viento de doctrina y para eso tiene que volver entonces en el ciclo completo, tiene que volver entonces al tema profético. Hechos 1, miren este ejemplo de interacción. Siempre relacionamos al profeta con el apóstol porque pues, fueron los últimos en restaurarse. No puedo entrar en este tema, pero fueron los únicos en el movimiento de restauración que han empezado desde la Reforma. ¿Verdad? Como lo enseña el apóstol Bill Hamon. Pero ¿sabe qué? Miren esta interacción. No puedo separar el profeta del maestro. Hechos 13 del 1 al 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, habían profetas y maestros. Nuevo Testamento, apunte esa. Bernabé, Simón el creyente, que se llamaba, no voy a decir ese nombre porque me censuran, Níger. Bendito sea el Señor. Lucio de Cirene, Manaén, el que estaba criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y mira lo que pasó. Miren esta interacción en vivo y a todo color proféticamente. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? Apartadme. ¿A quién se lo dijo? A maestros y pastores que estaban allí. Y habían apóstoles también. Pero miren esto, y le dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. No dice el profeta dijo, dijeron, los profetas y los maestros estaban conectados. Y mira lo que pasó, habiendo ayudado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Les estoy diciendo que el maestro estaba comisionando con el profeta y enviando a las misiones, que es una función apostólica en la iglesia. No podemos separar una cosa de la otra. Necesitamos los 5 ministerios. Yo les quiero decir, si cuando el mundo ve la iglesia, ve profetas, fallamos. Si cuando el mundo ve la iglesia, ve pastores, fallamos. Si cuando el mundo ve la iglesia, ve evangelistas o apóstoles, fallamos. El mundo tiene que ver la iglesia, tiene que ver un cuerpo, porque los 5 sirven para edificar un cuerpo. Tú tienes que aprender a discernir en lo profético. Tú tienes que entenderlo. Pero usted sabe qué, la integración tiene que ser tal, y es lo que le pido al Señor para esta casa. Que la gente cuando entre aquí no tenga ni idea de quién es quién. Yo no estoy seguro si Miki es apóstol, es pastor, es evangelista. Yo no sé, porque es que hace de todo. Porque es edificado por todos. Y eso solo es posible cuando se restaura la unción apostólica. Por eso es que no se había visto esto hasta ahora, porque fue el último en ser restaurado. Pero la unción apostólica es la que genera el espacio para que haya manifestación de los 5 ministerios. Esto es posible aquí, porque hay unción apostólica. Siento un fuego, el mismo de Chugui. Chugui, me dejaste esto muy caliente. Men, ¿sabes? Temperatura ambiente por lo menos. Me quemo aquí. Qué tremendo. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? ¿Lo estamos? Ok. Yo creo que puedo cejar aquí y que me den otra fecha más adelante. Escucha esto. ¿Por qué yo estoy hablando de esto si estoy hablando de discernir en lo profético? ¿Por qué yo estoy hablando de los 5 ministerios? Escucha esto que el Señor me ministró. Los 5 ministerios son 5 líneas de defensa contra falsas doctrinas. El Señor dice: mira, cuídate de los lobos que están vestidos de oveja. ¿A quién se lo está diciendo? ¿Quién cuida a las ovejas? Ok. El Señor dice: cuídate de los falsos profetas. Pues ¿quién tiene que estar pendiente? Los profetas. El Señor habla: cuídate de las falsas enseñanzas. Esas son falsas doctrinas que están enseñando. ¿A quién le corresponde? Al maestro. De alguna manera u otra, los 5 ministerios son línea de defensa contra las falsas doctrinas.
Si en una iglesia no hay profeta, en esa iglesia no se edifica lo profético, ¿usted sabe qué? Esa iglesia es vulnerable a falsos espíritus de profecía y a falsas doctrinas. Igual con los demás. Entonces, ¿cómo yo discierno lo profético? Saque papel y lápiz porque son las 12 y yo lo voy a decir. ¿Lo digo o no lo digo? Sigo. Deuteronomio 18:22 nos dice lo primero, ¿no? Ese es el único que alguna gente lee. Nosotros vamos a leer 2 o 3 más porque somos responsables con la palabra. Pero este es el único que alguna gente más que lee y ya resolvió el problema. No, vamos a ver. Dice Deuteronomio 18:22, dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta. El tal profeta, está despectivo. No tengas temor que él. ¿Qué te está diciendo la escritura? ¿Cómo te está revelando que te cuides de falsos profetas? Bueno, amado, si no pega ni una, profeta no es. Si no pega ninguna, puede que esté inspirado por algún espíritu, pero para colmo le tocó uno flojo. Flojo. Ese demonio que le tocó, malísimo, no le da ni una buena para que la pegue. No sabe ni especular el demonio que le tocó brutito. Obviamente, si no se cumple, pues no fue Dios que lo dijo, ¿no? Dios no falla. Ahora, falso profeta, a ver cómo lo puedo decir. Falso profeta es el que no las pega. O sea, es como uno tiene que medir el espíritu que lo inspira, ¿verdad? Escucha esto. Esto no les va a gustar, esto me van a tratar de censurar, pero no me importa. Escucha esto. Falso profeta como el que se viste de bata blanca y te dice: vamos a cerrar todo, incluyendo las iglesias, por 2 semanas y paramos el COVID. Todo el mundo le cree, los profetas, los pastores repiten el mensaje. 2 años después todavía habían pastores y ministerios en los tribunales porque le querían dejar las puertas cerradas. Pastores fueron arrestados en Canadá por predicar el evangelio. Pastores fueron arrestados en Estados Unidos por cantar salmos en una plaza pública. Y eso aquí la prensa no lo cubre. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué yo digo que hay un espíritu detrás y no me importa quién ofenda? ¿Usted sabe por qué? Porque el espíritu de Jezabel es el espíritu principado que inspira a los falsos profetas. Y Jezabel siempre quiere cerrar iglesias. Y Jezabel siempre quiere perseguir a los ungidos. Jezabel siempre quiere detener el mover del enemigo. Y siempre levanta falsos profetas para hacerlo. Y mucho aleluya cayó como pescadito. Siempre sospecha del que te quiera cejar el templo. Ahora, hablando de profetas verdaderos, porque eso fue un caveat, eso no le gustó a alguna gente. De hecho, puedo decir un poquito más. Te dijeron que si no cumplías con una cosa no podías comprar, no podías vender, no podías participar, no podías ver a tus hijos, no podías visitar a tu familiar enfermo en el hospital si no cumplías con unas normas. ¿Qué espíritu inmundo pudo haber inspirado eso? ¿A qué se parece? ¿Nadie lee Apocalipsis aquí? Yo no estoy diciendo que es la marca de la bestia, pero te estoy diciendo que sin lugar a duda había un espíritu detrás que estaba inspirando la política. Breguen con eso. Vamos a hablar de verdaderos profetas, que me pongo agitamajito y me... Muchas veces pensamos que un profeta es falso solo por este filtro. Es decir, si no se cumple, pues es falso profeta. Y se acabó, no hay que buscar más nada. Pero la Biblia tiene otros textos y por algo los tiene. Amén. Eso es hasta eso lo hacen gente que se dan en el pecho diciendo que hacen buena hermenéutica. Y eso es hermenéutica pésima y vaga. Pero no podemos perder de perspectiva que hay veces que hay profecías que son condicionales. Es decir, Dios te dice: si tú haces aquí, si tú haces X, va a ocurrir Y. Y es condicional. Les voy a decir algo más y eso es otra enseñanza. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, lo voy a decir. Todas las profecías que tienen que ver con gobierno son condicionales aunque no lo digan.
El profeta no le dio a Ezequías una profecía condicional en el lenguaje. Le dijo, tú te vas a morir, punto. No le dijo, si te arrepientes, yo te extiendo la vida. No, le dijo a Ezequías, tú te vas a morir, punto. Pero como era una profecía que se estaba dirigiendo a un rey, era condicional. Y él se tiró al piso, se arrepintió, oró, se alineó. Y de repente Dios hizo que volviera el profeta y le dijera, ¿sabes qué? Como escuché el clamor y tienes 15 añitos más para que bregue. Aquí se paró un profeta de Dios y le dijo a una persona que si corrían las elecciones con su familia, con la familia, defendiendo a la familia, le dijo, métete a la derecha, mijo. Le dijo así. Le dijo así, te voy a dar la gobernación. ¿Es gobernador? ¿Por qué? ¿El profeta se equivocó? ¿No corrió con la familia? Estaba a favor del aborto, después en contra. Y a favor, pero en contra. En contra, pero que lo legalicen, pero en contra. ¿Corrió con la familia? Se tiró para la derecha. Estaba a favor de la perspectiva de género, en contra de la perspectiva de género. A favor de la perspectiva de... Tenemos que ser responsables con las profecías que se dan aquí. Y si hubiera sido falsa la profecía, lo hubiera dicho. Yo lo diría. Porque tenemos que ser responsables. Nosotros tenemos que crear un espacio seguro para que la gente se atreva a profetizar. Bill Johnson dice que él, cuando le enseñó a sus hijos a correr bicicleta, los puso a correr en la grama primero, para que si se caen no se lastimen. Pero les voy a decir algo: donde hay profecías sin rendición de cuentas, no hay un ambiente seguro. Eso no es un ambiente seguro. Ambiente seguro es, tú profetiza, vamos a reunirnos, vamos a orar, dime todo lo que tú sientes que Dios te dijo. Yo te voy a escuchar, te puedes equivocar, pero cuando se acabe yo te voy a decir, negro, eso que tú dijiste, no, eso no. Eso es un ambiente seguro. No te voy a estar diciendo falso profeta, pero eso es un ambiente seguro. Y esta es una sola de las pruebas. Hay otras pruebas. Y mira cuál es el problema con esta sola prueba. Que en Génesis 27 nos dice la palabra, nos habla de un profeta que se llamaba Abraham, que la palabra llama como profeta. Y Abraham mintió y se equivocó. Mintió y se equivocó. Tenemos a Elías que dijo, yo solo he quedaban 7,000, cometió 7,000 errores. Tenemos a Samuel que se equivocó con todos los hermanos de David. Tenemos a Gabo que estaba profetizando a Pablo que no fuera y el Señor quería que sí fuera. Ay, my God. Y todos son profetas verdaderos. Así que eso no puede ser lo único. Eso es un criterio. Eso es un test. Eso es una prueba, pero no es la única. Hay más. Hay más. Es un filtro importante, pero escucha esto y apúntalo. Lo voy a decir 2 veces. Un profeta equivocado no siempre es un profeta falso. Un profeta equivocado no siempre es un profeta falso. Y el peligro de esta palabra, y escucha bien, esto es bien importante, el peligro de solo leer un verso y no leer los demás. Mire cuál es el problema, mire lo que dice Deuteronomio 13. Si ese es tu único criterio, vas a caer en el otro problema. Mire lo que pasa: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios y se cumpliere la señal, se cumpliere la señal o prodigio que te anunció. Es decir, este profeta las pega. Te dice que va a pasar y pasa. Pero mire lo que te dice. Dice, pero después viene y te anuncia, vamos por de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Dice la palabra, no darás oído a las palabras de tal profeta. ¿Qué les estoy diciendo? Hay profetas falsos que las pegan. Hay profetas que las pegan y son falsos. Así que si tu único criterio es que si no las pegan, pues es falso, pues ¿qué tú haces con el profeta falso que las pega? ¿Vas a decir que es verdadero? Y entonces, hay que mirar lo primero que les dije. Miren cómo todo se integra. ¿A dónde te lleva el profeta? Ahí dice, el profeta, aunque las pegue, si no te dirige a adorar a Dios, sino que te dirige a adorar otros ídolos, puede ser dinero, puede ser yo, puede ser cualquier cosa, ese profeta no es de Dios. Tienes que mirar la doctrina, la enseñanza, lo que está diciendo, porque es bien peligroso. Usted sabe por qué. Y hay que tener mucho celo por el ministerio de la profecía. Hay que ser responsable, porque si yo vengo y te digo tu nombre, ¿verdad? Y para la gloria del Señor, Dios inspiró a Chuy hoy de esa manera. Gloria a Dios. Pero si un falso profeta lo adivina y después te puede decir lo que sea y tú lo crees.
Dios no revela cosas por decirlas. Nosotros podemos ver que el don que manifestó Chugui ahorita y el oficio, pero estoy hablando de don en el sentido de ciencia, estaba acompañada de una palabra para el caballero que está allí. Y esa palabra nosotros la pudimos escuchar y la pudimos juzgar. Mira cuál es la dinámica en el Nuevo Testamento. Que el profeta es igual, pero sí hay unas cosas. Mira cómo Dios ajusta la estrategia. Dice, cuando profetice, que profeticen 2 o 3. Y juzguen la profecía. Miren esto, juzguen la profecía. No hay tiempo para juzgar si la profecía se cumple. Estás profetizando en vivo y a todo color. Yo le digo, Geneomar, el Señor te dice que en 3 años vas a tener una nueva casa. Yo tengo que esperar 3 años. ¿Cómo Checo puede juzgar si esa profecía es verdadera? Tiene que discernir el espíritu. Tiene que discernir la inspiración. Tiene que ver la fuente. Tiene que ver si está pegado a la fuente de Coca-Cola o la de Sprite. Yo voy a seguir, a mí no me importa. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo sobre esto de falsos profetas? Un montón de cosas. ¿Pero qué dice 1 Corintios 3? Espérame, 12:3. Están sincronizados allí. Dios bendiga al equipo de trabajo. Yo ni he mirado la pantalla. Yo estoy confiando, pero cuando miro con el rabito del ojo, eso está, mira. Point. 1 Corintios 12:3 dice, por tanto os hago saber, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y estamos viendo la operación de discernimiento de espíritu. Estamos viéndola. ¿Qué nos vamos a preguntar? Una de las cosas que nos preguntamos, ya aprendimos que tenemos que ver para dónde nos lleva. Tenemos que ver si nos está dando idolatría o para dónde. La doctrina tiene que estar, ¿sabes? Tiene que haber algo ahí. Nos está diciendo que se tiene que cumplir o no. Pero cuando miras la fuente, lo que te dice es, mira, ¿sabes qué? Si está conectado a la fuente verdadera, es imposible que diga que Jesús es anatema. Y si está virado, es imposible que te diga que Jesucristo es Señor. Y nosotros hemos visto esto en liberaciones. Hay veces que tú pones a la gente a decir, proclama que Jesucristo es el Señor, y los demonios, mira, se van. Ahora, sobre este asunto de proclamar que Jesucristo es el Señor, escúchalo, no son las meras palabras. El diablo puede mentir, miente muy bien. Lo que está hablando también es de reconocer a Jesús como la autoridad suprema. Porque hay mucha gente que dice Jesucristo es el Señor, pero lo que vive es en rebelión pública contra el orden divino. Ok. Veamos otro texto. He brincado unas cuantas cosas, pero no se preocupe, yo creo que el mensaje está llegando completo. Podemos vivir sin eso. 1 Juan 4. Vamos a ver otro texto. Yo quiero que apunten. Nosotros somos una iglesia profética, porque aquí se edifica lo profético. Y usted va a estar expuesto a esto mucho. Así que tiene que estar claro. ¿Qué dice 1 Juan 4:2? Y esta toca fibra. Hoy yo estoy para que todo el mundo. Yo quiero enojar a todo el mundo, parece. Pero para aquí vamos, de pecho, con los zapatos puestos. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Christos Kurios, la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Y ese es el espíritu ¿de qué? El cual vosotros habéis oído que viene, y ya está aquí el espíritu de anticristo. Es decir, y apúntalo bien, y me escuche quien me escuche, maestro de la palabra, que te diga que Jesús no vino en carne, que niegue la encarnación de Jesús, está operando bajo una inspiración del espíritu de anticristo, está predicando falsa doctrina. Y tiene que arrepentirse, porque si no es falso profeta, es un candidato propenso a eso. No, pero es que cuando yo leo el Talmud, cuando yo leo a Maimónides dice que es imposible que Dios sea en forma de cuerpo y la incorporeidad de Dios es esencial. Pues Maimónides escribió muchos años después
Ya teníamos Nuevo Testamento. ¿Y usted sabe dónde escribió? Escribió en España. ¿Y usted sabe quiénes gobernaban en España cuando Maimónides estaba allí? Los visigodos. ¿Usted sabe qué creían los visigodos? Que Jesús no era Dios. ¿Quién está despierto? No, pero es que un hebreo nunca entendería eso. Pues claro, si tiene los ojos vendados. Un hebreo con los ojos abiertos no entiende, porque usted sabe de dónde lo sacamos. Lo sacamos de las Sagradas Escrituras. Lo saco en los primeros, el Pentateuco, de la Torá. Podemos sacar la divinidad de Jesús. Va, que ese libro, ¿no se han dado cuenta? Ese libro es tan importante, todo lo que escribió Juan, que toda persona que trata de articular estas falsas enseñanzas para engañar al pueblo, ¿usted sabe lo que hace? Trata de restarle autoridad a Juan. Es que Juan, esa traducción, ay, por favor. No aprendiste a hablar inglés en 12 años en la escuela y ahora te voy a creer a ti lo que dice el hebreo. Que se enoje todo el mundo conmigo, vamos allá. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Pero tenemos una responsabilidad con la palabra. La palabra importa, la verdad importa, la revelación de Dios importa. La veracidad de la obra redentora de Jesús. Lo que profetizó el profeta Isaías fue: Yahweh viene. Yahweh viene. Y cuando Juan se para y lo ve, dice: esto es lo que dijo el profeta Isaías cuando dijo que Yahweh viene. Yahweh vino en Jesús y Jesús vino en carne. Esto es esencial, amado. Ojo, el error, como le estaba diciendo, no siempre implica falsedad. Estamos hablando de discernimiento de espíritu. Puede ser un maestro verdadero inspirado por un espíritu falso. Pero tiene que arrepentirse. Que se arrepientan. Si no se arrepienten, pues vemos los frutos. Esto es discernimiento de espíritus. No es discernimiento académico teológico. Aquellos son herramientas que nos sirven para aprender y tener conocimiento, pero no hay discernimiento verdadero si no hay espíritu, si no hay dirección del Espíritu Santo. Y amado, es importante discernir espíritu. Esto es tan importante y relevante a las manifestaciones de Dios, que estas advertencias del apóstol Pablo sobre falsos profetas, sobre falsas manifestaciones, él las ofrece justo antes, escucha, justo antes de explicarte los dones del Espíritu y los 5 ministerios. ¿Qué les estoy diciendo? Que ya el Señor había revelado que con la manifestación de los carismas había hay que tener un cuidado de que no se manifieste lo falso. El enemigo va a tratar de meter lo falso en la manifestación de lo verdadero y le va a poner un disfraz, pero nosotros estamos sacando toda la levadura, aún la levadura que se viste de no levadura. Yo no sé cuántos de ustedes, cada vez que yo tengo que hacer este ayuno de sacar toda la levadura en Pascua, es un dilema, porque lo menos que usted se imagina tiene levadura. Yo digo, bueno, pues no voy a comer pan, pero me voy a tomar este juguito Welch. Tiene levadura, bendito sea el Señor. El jugo tiene levadura. Me voy a comer este pote de esa sopa, qué sé yo qué, miro cómo hicieron la pasta. Tiene levadura. Hasta que yo no me siento a mirar los potes, a mirar las etiquetas, escúchalo, yo no puedo saber qué tiene levadura y qué no tiene levadura. ¿Qué tal si nos ponemos a leerle la etiqueta a todos los espíritus y las inspiraciones que tenemos? ¿Qué tal si ponemos a mirarle la etiqueta a todas estas cosas? Miremos un último contraste y voy a terminar, porque quiero que estemos alineados. No mencioné, hay un filtro claro también de falsos profetas y son los frutos. Por los frutos los conoceréis. Ese se ha hablado tanto aquí que yo no lo quise traer, pero apúntelo también, no se me olvidó, yo sé que es un filtro. Y puede que haya alguno más que se me haya pasado, pero lo podemos tocar. Pero estos son los que sentí hablar hoy. Amós 3:7, yo creo que lo busquen. Amós 3:7. Y vamos a profundizar un chispito rápido y acabamos. Es como un bautismo, nos metemos y nos salimos rápido. Bien. Amós 3:7, ¿qué dice? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos,
los profetas. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Esto es poderosísimo. Poderosísimo. Pero pasan cosas que no se profetizaron. Todo está en la Biblia. You just got to read your Bible more. No hay cosa que pase que no esté revelada en la Escritura. Y que no esté revelada por un profeta. Pero la palabra secreto ahí es la palabra sot. Me acordé de otra cosa, pero no es necesario. Y significa consejo, asamblea. Lo que está diciendo el Señor es: no hará nada Jehová el Señor sin que revele en su asamblea, en su consejo, a sus siervos los profetas. Dios tiene un consejo. Dios tiene un lugar donde hay un consejo, donde hay entes espirituales y donde entran profetas a escuchar los planes del Señor. Amado, el profeta, no el que profetiza, no el que opera en don, el profeta de oficio debe entrar. Está llamado, una de las cosas que los caracteriza es entrar al consejo, a la asamblea, al secreto de Dios para enterarse de los planes de Dios. No voy a ponerle límites a Dios. Dios puede meter a quien le dé la gana allí. Pero lo que dice el texto es que no lo hace sin decírselo a los profetas. Eso es lo que dice. Jeremías 23, 18. Mira esto. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? El profeta está reprendiendo a falsos profetas. Falsos profetas que daban falsas profecías, falsos mensajes, falsas enseñanzas. De esos que cuando tú le dices, pero es que eso no es lo que dice la palabra, te dicen, es que tú no estás en ese nivel de conciencia. Es que no estás en el nivel de interpretación correcto para verlo, estás solamente en el literal. Y le dice, es que me duele. Y le dice, ¿dónde estaban ustedes? ¿Dónde ustedes estaban escuchando la palabra de Dios? Ustedes no estaban aquí, yo no los vi a ustedes. Cuando yo discutí y decidí eso aquí en mi consejo, tú no estabas. Tú no estabas ahí. ¿Dónde ustedes estaban? ¿Qué estaban escuchando? ¿De dónde viene tu fuente? ¿Cuál es tu inspiración? Jeremías 23, 22 dice, pero si ellos, aún esos sinvergüenzas que está dando el limazo, le dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, habría hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. La palabra secreto ahí también es consejo, es asamblea. Lo que les estoy diciendo es que el Señor, cuando reprende a los falsos profetas, lo que les está diciendo es, aún tú, si hubieras estado en mi consejo, hubieras escuchado las palabras y el pueblo hubiera escuchado. Esto es importante porque el falso profeta no invita al pueblo al arrepentimiento, no lleva al pueblo a volver a Dios. El falso profeta invita al pueblo a ir a donde él. El falso profeta invita al pueblo a ir tras el dinero. El falso profeta invita al pueblo a ir tras lo pagano. El falso profeta invita al pueblo a ir tras lo superficial. Pero el profeta verdadero entra en el consejo de Dios y Dios le da el plan, no solo de predicar mero arrepentimiento, no, de hacer volver, de cómo hacer volver al pueblo a Dios. No existe avivamiento que no sea volver a Dios. A mí no me interesa tener milagros asombrosos por encima de que la gente vuelva a Dios. ¿De qué me vale si la gente no vuelve a Dios? Yo quiero los milagros asombrosos porque la gente vuelve a Dios. Yo quiero que la manifestación de lo sobrenatural sea, pero lo primero, mi prioridad, siempre tiene que ser Dios, amado. No hay más nada, no pare más. Profetas que me escuchan, es hora de alinearse y meterse en el sod, meterse en el consejo, meterse en el secreto de Dios. Escuchar a Dios y hacer volver al pueblo de su mal camino. En fin. Ya terminé. Dígame. Diga por fin. Escucha, vamos a repasar lo que dijimos. Rápido.
sacamos toda levadura en el nombre de Jesús. Sacamos toda levadura. Allá lo último, vieron que se me olvidó lo de maestro y me puse a profetizar. Es que pues eso pasa. Sacamos toda la levadura. Es lo que estamos haciendo. Primera de Corintios 5, me parece, el apóstol Pablo habla de levadura, de sacarla, y utiliza la ilustración de justo después de reprender tolerancia al pecado de fornicación que había en la congregación. Así que podemos entender que la levadura puede ser pecado. Una de las cosas que sacamos en este mes profético es pecado. Miramos nuestra vida y sacamos pecado. Pero en este texto que hemos estado examinando hoy, estamos hablando de la levadura de los fariseos. Y esa levadura de los fariseos es hipocresía, es falsedad. Así que también yo les invito a que saquemos toda esa levadura de falsedad. Yo declaro que se desata un mover de discernimiento de espíritu en la casa y que nosotros comenzamos a ver de los demonios que están disfrazados de ángeles. Comenzamos a ver los entes de tinieblas que están disfrazados de luz. Comenzamos a mashatarabase, que se activa tu visión profética para poder discernir aquel comportamiento que no es inspirado por el espíritu y tiene que ser quitado. Saca toda la levadura de tu casa. No es simplemente que no te la comas, es que abras las alacenas de tu vida, de tu corazón y la echas a la basura. Segundo, que el Espíritu Santo, tenemos que pedirle todo esta semana, todo este mes, muestre todo lo que está ahí disfrazado y toda la hipocresía. Ya yo dije eso. Tercero, claro, aprendimos a discernir en lo profético y aprendimos a tener claro lo que es el espíritu de profecía, lo que es el don y lo que es el oficio o el ministerio. ¿Cuántos lo tienen un poco más claro? ¿Sí? Bien. Tenemos claro que vamos a probar todo espíritu y vamos a discernir inspiraciones. Si el espíritu es de Dios, va a dirigirte a adorar a Jesús. Va a proclamar el señorío de Cristo y sin problema. No va a negar la encarnación de Jesús ni va a llamar anatema a Jesús. Si el profeta es verdadero, vamos a pedir que haya precisión en la profecía. Vamos a medir que haya precisión en la profecía y hacia dónde nos dirige. Vamos a procurar ese don de discernimiento. Y vamos a procurar una integración plena de los 5 ministerios para así cerrarle el cerco a toda falsa enseñanza o profecía. Nos metemos en el secreto, en el consejo para buscar su palabra. ¿Cuántos pueden levantar sus manos ahí donde están? Padre, enciende la luz en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Enciende la luz en nuestra mente, en nuestro espíritu ahora, Padre. Espíritu Santo, enciende esa luz en nosotros. Quita todo lo que tú no has puesto, Señor. Mucha gente que lleva muchos años en la iglesia se va a acercar para pedir liberación de cosas que jamás imaginó que llevaba cargando los 15, 20 años en su vida. Porque el Señor le quita la vestidura a la hipocresía. Los demonios también son hipócritas. Se activa ese mover de liberación en la casa. Este es el mes. Ahora mismo Dios está juzgando los dioses de Egipto y los tiempos de Egipto. Y esta es la temporada, la Pascua es la fiesta de la liberación, es la fiesta de salvación. Y yo declaro que eso es lo que se manifiesta en nuestra vida. En el nombre de Jesús, que el Señor muestra toda levadura que tiene que ser quitada. En el nombre de Jesús. Amén.